Rusia llevaba casi 2 años construyendo una respuesta a uno de los dilemas más costosos de esta guerra. Sus aviones de combate, valorados en decenas de millones de dólares, quedaban expuestos ante una amenaza que no dejaba de crecer. Los drones ucranianos alcanzaban cada vez más lejos, con mayor precisión y con consecuencias cada vez más devastadoras. Moscú necesitaba una solución que fuera más allá de mover los aviones de un lado a otro. La respuesta llegó en forma de hormigón armado, puertas blindadas y techos reforzados capaces de resistir impactos directos. Estos refugios endurecidos se construyeron metódicamente en las bases aéreas más importantes, sobre todo en Crimea ocupada. Cada avión introducido en uno de esos búnkeres parecía quedar fuera del alcance de cualquier dron enemigo. Era una lógica sólida y durante un tiempo funcionó como escudo invisible sobre la flota rusa. Pero en los primeros días de julio de 2026, esa lógica recibió un golpe que nadie en Moscú esperaba recibir tan rápido. El día 1 de julio, el Servicio de Seguridad de Ucrania ejecutó un ataque preciso contra la base aérea militar de Saki, en la costa occidental de Crimea, junto al asentamiento de Novofedorivka. Los hangares blindados y varios aviones estacionados en su interior fueron el objetivo directo de esa operación. Lo que siguió no fue una pausa táctica, sino una aceleración deliberada de la presión. Solo 2 días después, el 3 de julio, la misma base fue golpeada por segunda vez en menos de una semana. Este segundo ataque fue considerablemente más destructivo que el primero en todos los sentidos. 7 hangares donde se ocultaban aeronaves fueron alcanzados en esa segunda oleada de impactos. Al menos 7 aviones de guerra rusos resultaron destruidos o gravemente dañados, según fuentes ucranianas. 2 golpes en el mismo punto en menos de 72 horas no son una coincidencia, son una declaración de intenciones. Entre los aviones alcanzados se encontraban algunos de los activos más valiosos del frente sur ruso. Los cazas polivalentes Su-30SM y Su-30, plataformas de referencia para las misiones de superioridad aérea y apoyo naval, figuraban entre las bajas confirmadas. También fueron alcanzados bombarderos tácticos Su-24, aeronaves diseñadas para operar sobre objetivos terrestres en primera línea. Perder estas máquinas no es un contratiempo menor, es una sangría directa en la capacidad operativa rusa sobre el Mar Negro. En la misma operación, la base aérea de Bardyanskoye, conocida también como Javariza, fue atacada simultáneamente como parte del mismo esquema. Allí, los hangares que almacenaban drones tipo Shahed y equipamiento de aviación fueron los objetivos seleccionados. 2 bases estratégicas golpeadas en la misma semana revelaban una campaña con planificación, no con improvisación. Ucrania no estaba reaccionando, estaba ejecutando. Saki no es una base cualquiera dentro del dispositivo militar ruso en el sur. Su posición en la costa occidental de Crimea la convierte en uno de los centros de aviación naval más importantes del Mar Negro. Desde sus pistas despegan regularmente Su-24 y Su-30SM para apoyar misiones sobre el sur de Ucrania y proporcionar cobertura aérea a las operaciones navales rusas. Estos aviones no solo patrullan, transportan bombas guiadas de precisión que caen sobre posiciones ucranianas en el frente. Atacar Saki equivale a golpear la cadena de mando aéreo ruso en el punto exacto donde se genera la amenaza. Lo mismo ocurre con Bardyanskoye, que alberga tanto aeronaves tácticas como los drones Shahed que atacan ciudades ucranianas. Destruir un hangar allí no es un acto simbólico, es cortar un eslabón real en la cadena de ataque. Cada minuto que esos aviones permanecen en tierra es un minuto en que no caen bombas sobre posiciones ucranianas. Saki también carga con un peso simbólico que ningún general ruso puede ignorar. En agosto de 2022, una serie de explosiones masivas sacudió esta misma base con una violencia que dejó al mundo sin palabras. Aquel día, Crimea dejó de ser el territorio intocable que Moscú había prometido defender a cualquier precio. Desde entonces, Rusia invirtió tiempo, dinero y toneladas de hormigón para que algo así no volviera a ocurrir. Los refugios blindados construidos en los años siguientes eran la respuesta directa a aquella humillación de agosto. Paredes de hormigón reforzado, cubiertas de acero y puertas blindadas de varias toneladas protegerían lo que antes quedaba expuesto. Las imágenes satelitales difundidas tras los ataques de julio de 2026 mostraban algo que Moscú no quería ver. Las enormes puertas blindadas de varios hangares aparecían arrancadas de sus marcos, y los techos de algunas estructuras presentaban perforaciones directas. El hormigón en el que Rusia había depositado su confianza ahora mostraba agujeros que nadie en el Kremlin quería explicar públicamente. La lógica original de esos refugios era impecable desde un punto de vista defensivo clásico. En los primeros años de la guerra, los aviones rusos descansaban en pistas abiertas o bajo hangares metálicos ligeros, confiando en la distancia que los separaba del frente. Cuando los drones ucranianos comenzaron a alcanzar Crimea y territorios aún más profundos, esa distancia dejó de ser garantía de nada. Moscú adoptó entonces el modelo que los ejércitos occidentales llevan décadas aplicando: refugios endurecidos con protección estructural real. La teoría era que un avión dentro de ese caparazón de hormigón quedaba prácticamente fuera del alcance de cualquier amenaza aérea no tripulada. Pero Ucrania encontró más de una forma de atravesar ese caparazón. Y cada método que descubrió hizo el problema más complicado para Rusia.
La primera clave está en la munición que Ucrania está utilizando en estas operaciones. Los drones de largo alcance de nueva generación pueden transportar ojivas que alcanzan hasta 200 kilogramos de carga explosiva. Eso representa energía suficiente para superar el umbral de resistencia de cualquier refugio endurecido convencional. Pero el peso de la ojiva es solo una parte de la ecuación táctica que hace posible la penetración. El punto más débil de un hangar blindado no es su puerta frontal ni sus paredes laterales, es su techo. Un dron que se lanza en picado con ángulo pronunciado puede perforar precisamente esa zona más delgada con efecto devastador. Además, en muchos de los hangares atacados, las puertas blindadas podrían haber estado abiertas por razones de mantenimiento o ventilación. Un solo impacto entrando por una puerta abierta convierte todo ese hormigón en decorado inútil. Y cuando la explosión ocurre en un espacio cerrado, la onda de presión se multiplica contra las paredes interiores, con consecuencias letales para cualquier aeronave dentro. Un avión puede parecer intacto desde el exterior y haber quedado completamente inutilizado en su interior por esa misma onda de presión. Los sistemas de aviónica, el radar, el sistema de combustible y el armamento integrado son extraordinariamente sensibles a los cambios bruscos de presión y temperatura. Un choque térmico o una sobrepresión interna puede dejar una aeronave irreparable sin que el casco exterior muestre un solo orificio visible. A esto se suma lo que podría llamarse la traición del propio hormigón en determinadas condiciones de impacto. Cuando la explosión es suficientemente violenta, el hormigón armado se fragmenta desde su superficie interior, lanzando metralla a alta velocidad dentro del espacio cerrado. La estructura diseñada para proteger al avión se convierte, en el momento preciso del impacto, en parte del peligro. Pero hay algo más profundo que todo esto que merece ser comprendido con atención. El verdadero objetivo de Ucrania puede no ser simplemente destruir aviones individuales dentro de sus refugios, porque la aviación moderna no funciona solo con aeronaves que despegan, funciona con un sistema completo que mantiene esas aeronaves en el aire. Un caza de combate es una máquina de exigencias extraordinarias que necesita revisión de motores, verificación de aviónica y carga de armamento antes de cada misión. Todo eso depende de mecánicos, repuestos, vehículos de apoyo en tierra, líneas de combustible y técnicos trabajando en condiciones controladas. Lo que llamamos poder aéreo es en realidad una rueda que gira sin parar. El avión despega, golpea su objetivo, regresa, y un equipo exhausto lo prepara para la siguiente misión. Atacar un hangar, un taller de mantenimiento o un depósito de combustible es suficiente para detener esa rueda en un punto crítico. Un avión que no puede despegar hoy es tan inútil para Rusia como un avión que nunca existió. Y aquí surge la pregunta que ninguna capa de hormigón puede responder. ¿Cómo es posible que años de inversión en protección hayan terminado con agujeros en los techos y puertas arrancadas de sus marcos? La respuesta a esa pregunta exige mirar más allá del hormigón y entender qué está destruyendo realmente Ucrania con cada impacto. No se trata únicamente de perforar techos o arrancar puertas blindadas de sus marcos con precisión quirúrgica. Lo que Ucrania está desmantelando, golpe a golpe, es la arquitectura invisible que mantiene viva la aviación rusa en el sur. Cada taller de mantenimiento incendiado es un cuello de botella que nadie puede sortear con rapidez suficiente. Cada depósito de combustible destruido es un reloj que se detiene para docenas de misiones que nunca llegarán a ejecutarse. Cada técnico que abandona una base bajo presión constante es una pérdida que no aparece en ningún parte oficial de bajas. La rueda que gira sin parar empieza a perder velocidad cuando se golpea el mecanismo que la hace girar. Y una vez que esa rueda se detiene, ni el hormigón más grueso puede volver a ponerla en marcha. Las consecuencias directas de frenar esa rueda se sienten a cientos de kilómetros de distancia, en las trincheras del frente. Los aviones que despegan desde Saki y Gvardeyskoye no realizan vuelos de entrenamiento ni maniobras de exhibición sobre el Mar Negro. Transportan bombas de caída libre convencionales transformadas en munición de precisión mediante kits de alas y sistemas de guiado integrados. Estas armas pueden ser lanzadas desde distancias de decenas de kilómetros sin que el avión se aproxime a la línea de contacto. Eso significa que el piloto permanece fuera del alcance de la defensa antiaérea ucraniana mientras la bomba planea hacia su objetivo. Cuando un hangar en llamas mantiene varios cazas en tierra durante días, esas bombas sencillamente no caen sobre posiciones ucranianas en el frente. La ecuación no es perfecta ni lineal, pero su lógica es implacable y acumulativa con el paso del tiempo. En una guerra de desgaste donde cada metro cuesta semanas de esfuerzo, incluso una reducción parcial del fuego aéreo enemigo tiene valor estratégico real. Pero hay una dimensión de este conflicto que las imágenes satelitales no pueden capturar con facilidad, y es la dimensión económica. Las matemáticas despiadadas de esta guerra trabajan de forma sistemática en favor de Ucrania con cada operación ejecutada. Un dron de largo alcance de nueva generación cuesta entre $10,000 y $100,000 según su configuración y la carga que transporta.
El avión que ese dron destruye dentro de su refugio blindado vale entre 35 y 50 millones de dólares, según su variante y equipamiento. Junto al avión, Rusia pierde también en muchos casos a un piloto formado durante años de instrucción intensiva y costosa. Entrenar a un piloto de combate requiere un tiempo y una inversión económica comparables a los del propio avión que pilota. Multiplicar esta ecuación por cada avión perdido en Crimea produce una cifra que ningún ministerio de defensa puede absorber indefinidamente. Y Rusia no tiene mecanismos sencillos para compensar estas pérdidas a corto plazo. Reponer los aviones destruidos en Crimea no es una cuestión de voluntad política ni de presupuesto militar disponible. Es una cuestión de capacidad industrial, sometida a una presión estructural que ninguna decisión del Kremlin puede resolver de forma inmediata. La empresa Yakovlev, responsable de la producción de los Su-30, figura explícitamente en las listas de sanciones occidentales desde el inicio de la guerra. Estos aviones dependían históricamente de componentes importados de firmas occidentales para sus sistemas de navegación y control de vuelo. Cuando las sanciones cerraron esa puerta, Rusia construyó redes de suministro alternativas a través de Emiratos Árabes Unidos, Turquía y China. Más de 4.000 envíos de componentes llegaron a Rusia a través de estas redes en aproximadamente 3 años de guerra documentada. Pero las piezas que circulan por estas rutas son con frecuencia no certificadas, de vida útil incierta y progresivamente más caras de obtener. Esa incertidumbre no solo eleva los costes, también incrementa los riesgos de seguridad en cada vuelo que se realiza. China ha intentado llenar parte de ese vacío tecnológico, y sus cifras de exportación hacia Rusia así lo reflejan con claridad. Las exportaciones chinas de componentes aeronáuticos a Rusia se han multiplicado aproximadamente por 4 desde el inicio de la guerra. El volumen anual se aproxima ya a los $1.000 millones en este segmento específico del comercio bilateral. Sin embargo, Beijing no ha logrado ofrecer una alternativa fiable a la tecnología occidental en las áreas más críticas y sensibles. Los motores de alta prestación y la aviónica avanzada siguen siendo dominios donde la sustitución china es parcial e imperfecta. Según los expertos que analizan esta brecha tecnológica, alcanzar un nivel de sustitución maduro llevará como mínimo hasta finales de esta década. Lo que emerge de todo esto es un sistema parchado que mantiene los aviones operativos, pero con una fiabilidad decreciente y difícil de cuantificar. Rusia está volando con aviones que dependen de componentes cuya trazabilidad y calidad nadie puede garantizar con certeza. Esta debilidad industrial tiene una expresión aún más reveladora en el estado de la flota estratégica rusa de bombarderos. Los aviones que lanzan misiles de largo alcance sobre territorio ucraniano desde retaguardia profunda son plataformas diseñadas hace medio siglo. El Tu-95 Bear y el Tu-22 M3 Backfire son hijos de la Guerra Fría, mantenidos en servicio mediante esfuerzos de mantenimiento cada vez más costosos y complejos. Rusia lleva décadas intentando sustituir esta flota envejecida con un bombardero furtivo de nueva generación conocido como PAK-DA. Pero ese proyecto es, a efectos prácticos, una promesa sin sustancia verificable en el mundo real. A fecha de 2026, no existe un solo vuelo de prototipo confirmado de forma independiente por fuentes externas al programa. Las estimaciones de producción en serie se han desplazado ya hacia la década de 2030, y cada año que pasa añade más dudas. Mientras tanto, Estados Unidos ha puesto en producción en serie el B-21 Raider, su bombardero furtivo de nueva generación, durante exactamente el mismo periodo. La brecha entre las dos potencias nucleares no se está cerrando, se está ampliando con una cadencia que Moscú no puede ignorar. Y esta brecha no afecta solo a los bombarderos estratégicos, sino a toda la cultura industrial que sostiene la aviación militar rusa. Producir un avión de guerra moderno es una de las tareas más exigentes que puede afrontar cualquier industria de defensa en el mundo contemporáneo. Rusia está perdiendo esa capacidad de forma gradual pero constante, erosionada por sanciones, pérdidas en combate y décadas de subinversión acumulada. Cada avión destruido en Crimea no solo reduce el inventario actual, también consume recursos de mantenimiento y repuestos que no pueden reemplazarse con facilidad. La presión de Ucrania sobre las bases de Crimea forma parte de una campaña con nombre y calendario definidos desde el más alto nivel político. A finales de junio, el presidente Zelensky lanzó una operación de 40 días diseñada para escalar la presión sobre Moscú de forma deliberada y sostenida. Los ataques a Saki y Guardeiskoye son solo los eslabones más visibles de una cadena operativa mucho más extensa. Esta campaña aplica lo que los estrategas denominan operaciones paralelas, un concepto que transforma la lógica del ataque secuencial en algo cualitativamente diferente. En lugar de golpear un objetivo, esperar resultados y avanzar al siguiente, se cargan simultáneamente múltiples nodos del sistema enemigo. Una base aérea, el radar que la protege, la línea eléctrica que alimenta ese radar, la refinería que suministra combustible a los aviones, todo golpeado al mismo tiempo. El enemigo dispone de mucho menos tiempo para reparar, redistribuir recursos y mantener la apariencia de control operativo. En 2025, cientos de sistemas de defensa antiaérea y radares rusos
fueron destruidos o dañados de forma verificada visualmente por fuentes independientes. Cada radar cegado abre un nuevo agujero en el paraguas protector que cubre las bases de Crimea desde el aire. Ucrania no necesita una fuerza aérea convencional para ejecutar esta estrategia con efectividad creciente. Una combinación de drones, misiles de precisión, sabotaje y operaciones especiales produce el mismo efecto a una fracción del coste. Todo esto es impresionante, pero colocarlo en su escala correcta es tan importante como comprenderlo. Los refugios de hormigón no han quedado obsoletos, siguen deteniendo la mayoría de los ataques y exigen impactos de alta precisión para ser vulnerados. Rusia puede adaptar sus defensas, reforzar sus posiciones y dispersar su flota hacia zonas más alejadas del alcance ucraniano. Pero cada adaptación tiene un precio en tiempo, en dinero y en capacidad operativa que se descuenta del inventario disponible. Alejar los aviones del frente significa vuelos más largos, mayor desgaste de motores y menos misiones diarias por aeronave. La incertidumbre que se instala en cada base atacada es, en sí misma, una forma de degradación que no aparece en los partes de daños. Un piloto que no se siente completamente seguro en su base, vuela con una carga mental que ningún ingeniero puede cuantificar. La pregunta que queda flotando sobre todo este análisis no tiene una respuesta sencilla ni tranquilizadora para Moscú. ¿Cuánto tiempo puede Putin proteger una flota que no puede reponer en un cielo que se estrecha con cada semana que pasa? En Vector Militar seguiremos rastreando cada movimiento de esta campaña. Suscríbete y deja tu opinión en los comentarios.